La paz del Señor con ustedes, les saluda el Padre Iván. Bienvenidos una vez más a este encuentro con Jesús vivo a través de la Sagrada Escritura. Glorificamos a nuestro Padre Dios porque nos da la vida. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones que recibimos cada día, por el don de la vida, por esta oportunidad que me concedes para escuchar tu palabra, para amarte, adorarte, glorificarte. Gracias por todo lo que nos rodea, donde contemplamos ese amor, contemplamos la vida. Gracias por enviarnos a Jesucristo, quien todos los días también acude a nuestro encuentro, un encuentro de amor. Gracias por el Espíritu Santo y pedimos para que nos envíes en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que tome posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser y nos ayude a entender mejor su palabra, nos ayude a amar, a corresponder a ese amor infinito que nos tiene. Enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito para que busquemos en la Sagrada Escritura y tengamos este encuentro con Jesús. Marcos capítulo 11, versículo del 27 al 33. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos contestaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a encontrarnos con Jesús en el grupo, vamos a caminar con el grupo de las autoridades judías. Alguno dirá, pero ¿cómo con las autoridades judías? A mí me gustaría encontrarme con Jesús, pero ahí junto con Pedro, junto con Juan. Bueno, es que el encuentro con Jesús del día de hoy es con las autoridades judías. Entonces tú y yo nos unimos al grupito de las autoridades judías, vamos a meternos en su papel y le vamos a preguntar a Jesús, porque muchas de las actitudes de esta gente también está en nosotros, está en ti y está en mí. Dice que se acercaron, vamos a ver el versículo 27, mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Estaban un poquito molestos porque Jesús les había hablado el día de ayer. Vimos que Jesús había dado vuelta a las mesas, ahora sí que no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Jesús les había hablado de la higuera que no da frutos y que se seca, y les había hablado del perdón a los demás. Muchas veces tú y yo no aceptamos de Jesús las cosas un poquito estrictas, fuertes. Aceptamos lo bonito cuando en la iglesia alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Bueno, cuando decimos sentimos que se nos puso
la piel, dicen algunos, de gallina, qué bonito se sintió. Pero cuando Jesús nos habla de un cambio de vida, de que dejemos algunas actitudes, ya sea en comunidad o de manera personal, nos hacemos, como decimos, de la vista gorda. O nos enojamos. ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se hace esto? Las autoridades judías entonces, los sumos sacerdotes, no les parecía. Pero otras cosas sí las aceptaban porque no les complicaba la vida, no amenazaba con el puesto que tenían, el privilegio, pero todo aquello que amenaza el puesto que tenemos en la iglesia o en la sociedad, entonces lo refutamos. De ahí vemos que nos falta algo todavía que cambiar. Bien, entonces, ahora le decimos a Jesús, ¿con qué autoridad tú me hablas del perdón? Híjole, que eso es muy difícil. ¿Con qué autoridad me dices que yo debo de no buscar el dinero, de no ser envidioso, de no ser mentiroso, de no robar? ¿Con qué autoridad le cuestionamos entonces a Jesús? Metámonos en este papel, seamos humildes y cuestionemos a Jesús para que Él nos ayude. Cuando llegamos con una actitud como vamos a ver ahorita, la actitud que llegan esta gente, entonces de plano no nos ayuda. Veamos, Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Una pregunta para ti y para mí nos va a hacer Jesús en este preciso momento. Y espero que tú y yo le respondamos sinceramente. Si la pregunta que le hacemos es sincera, vamos a responder con sinceridad porque queremos aprender. Pero si la pregunta que le hacemos a Jesús es como una trampa, va con una intención no recta intención, entonces también la respuesta va a ser de la misma manera. Veamos, una sola pregunta les voy a hacer. Si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme. ¿El bautismo de Juan, este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Bien, las autoridades judías se acomodaban. Cuando les convenía, decían que era cosa de Dios. Cuando no les convenía, de los hombres. En este caso, pues ya no les molestaba, ya no amenazaba el puesto que tenían, su prestigio, así que es de Dios, es de Dios. Pero aquí comienzan ellos a analizar la respuesta que van a dar. Si decimos de esto, entonces Jesús nos dirá esto, lo otro. Si decimos esto otro, entonces, y vamos a salir perdiendo, entonces vamos a dar la respuesta que no nos dañe. Fíjense bien las malas intenciones. Muchas veces nosotros acomodamos nuestras respuestas, nuestras opiniones de acuerdo a la realidad. Si amenaza con humillarme, dejarme mal ante la sociedad, entonces uno va acomodando las verdades y no tiene que ser así. Aquí la respuesta debería ser sincera. Lo que ellos pensaban, pero no lo podían hacer porque no buscaban sinceramente. Entonces ellos comentaban entre sí, si decimos que ese asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres porque todos consideraban a Juan como un profeta. Muchas veces tú y yo podemos acomodar nuestras opiniones en un juzgado, por ejemplo. ¿Cuánto de dinero hay? Depende el color del billete. Así será mi respuesta, a favor o en contra. Y viendo el color del billete, pues entonces sí, vamos a opinar de esta forma. Si no, no opinamos nada mejor. Hoy la palabra del Señor nos lleva a ser muy sinceros.
Como estos hombres no fueron sinceros, sino que buscaron acomodarse a la realidad, Jesús no va a actuar. La palabra del Señor no va a caer sobre ellos, esa palabra que transforma, esa palabra que tiene poder. Fíjense bien lo que dijo Jesús. Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré. Entonces tampoco yo les diré, porque ustedes no han respondido sinceramente, no han respondido con la verdad, sino que se han acomodado. Entonces tampoco mi palabra, mi verdad ahora va a llegar a ustedes. Pero tú y yo ahora que estamos teniendo este encuentro con Jesús, aquí sí que abandonamos un poquito a las autoridades judías, a esta gente que llegaba con mala intención, y damos lugar a la humildad y a la sencillez. Aceptamos la palabra de Jesús. Señor Jesús, tu palabra que viene a mí, viene con la autoridad de Dios. Cuando me hablas del perdón, es palabra de Dios. Cuando me hablas que te quedaste en la Eucaristía, en ese pedacito de pan consagrado, que lo veo pequeño, pero ahí estás. Yo creo en tu palabra, de esto es mi cuerpo. Es Dios el que actúa. Cuando me hablas que debo ser ordenado en la capilla, cuando me hablas que en Dios debo buscar la salvación eterna, no las cosas de este mundo, no andar buscando el dinero, creo que es palabra de Dios. Creo que es Dios que está actuando y me arrodillo, te adoro, decido abrazar tu palabra. Esta es mi actitud ahora ante ti. Ante esta palabra, el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres, yo respondo, venía de Dios. Venía de Dios. Y creo que tu palabra viene de Dios. Quiero seguir escuchando tu palabra, esa palabra que llegue a lo más profundo de mi corazón y me transforme. Señor Jesús, ya no quiero seguir acomodándome a este mundo. Ya no quiero seguir opinando para que el vecino me alabe o haciendo esto para quedar bien en la iglesia, en la sociedad. No, quiero actuar con la verdad. Quiero responder con la verdad. Si tengo que quedar humillado en algún momento, si tengo que pasar alguna dificultad, lo haré. Pero creo que tú vienes de Dios, que tu palabra tiene poder porque viene de Dios, no de los hombres. No de los hombres. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, la palabra de Dios que dice que Jesucristo está en el pan consagrado, viene de los hombres. Hay mucha gente que cree que Jesucristo no es Dios, sino que es un hombre nada más. Hay mucha gente que cree que el perdón a los demás, el amor a los demás también es opinión de hombres. No, yo creo que es Dios el que actúa. Creo que está en la Eucaristía. Creo que cada vez que me acerco a la palabra del Señor, me acerco al mismo Dios. Palabra de Dios, ven a mi vida con todo tu poder cada día. Cada día. Así que hoy me he unido a estas autoridades judías para preguntar, pero yo hago la pregunta sinceramente y respondo sinceramente, no con trampas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, gracias por esta palabra. Y te pido por todas las personas que no han podido estar en este encuentro con Jesús, para que esa palabra llegue también. Te pido por las personas que se han encomendado a mis oraciones, por la gente que va de camino a otros lados, si está en peligro, para que acudas en su protección. Para la gente que está en las cárceles, para que le ayudes, para que se encuentren allí con Jesús. Las personas que están en agonía, que allí se encuentren con Jesús. Para todos nosotros, toda la gente que anda en malos caminos, que se encuentren allí con Jesús. Las personas que están enfermas, sánalos y
que una vez restablecidos den testimonio de ti. Y tú y yo ahora nos consagramos al Señor. Me consagro a ti, Padre. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Te entrego mi familia, mis amigos, mis conocidos. Te entrego la iglesia. Padre Santo, me consagro a ti. Toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser. Soy todo tuyo. Que ese plan divino de salvación que tienes sobre mí se lleve a cabo. Se lleve a cabo. Si hay alguna influencia maligna, que desaparezca en el nombre de Jesús. Quiero ser libre en este mundo para vivir la vida como realmente es. Ser un discípulo auténtico de Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición de nuestro buen Dios. El Señor esté con ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti y te conceda la misericordia, que vuelva su mirada hacia ti y te conceda abrazar cada día la palabra del Señor con mucha humildad, que te conceda ver, contemplar ese poder divino que se manifiesta en la palabra, que te conceda humildad, obediencia a ella, que te conceda la paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Seguimos unidos en la oración y en la misión.